57 tenemos ahora la satisfacción de recibir al médico, doctor Carbone, Fernando Carbone, quien fuera ministro de Salud. Doctor Carbone, muy buenos días. Buenos días, señora Huerta, señor Carvalho, aunque lamentablemente no son lo saludable que quisiéramos para el Perú. No. ¿Qué cosa nos está faltando? ¿Qué es lo que reprocha más usted respecto a la política sanitaria en nuestro país, doctor Carbone? Creo que una demostración de lo que está sucediendo acaba de terminar con ustedes el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y no ha hablado de los medicamentos genéricos, cuando es un tema que afecta la vida y la salud de 34 millones de habitantes de este país, no solo de los pobres, sino de los que se están empobreciendo. Pero esto se suma a otros problemas: dengue, malaria, leishmaniasis, leptospirosis, anemia, desnutrición, tuberculosis, etcétera, y estamos frente a un problema de gobernanza, capacidad de interlocución con todos los actores, rectoría, ejercicio de la autoridad y liderazgo. Lo que acaba de pasar con los medicamentos genéricos se suma a lo que pasó con los neoplásicos, con las vacunas COVID y con otros temas que están afectando la vida, la salud de los peruanos. El ministro de Salud, César Vázquez, a propósito de los medicamentos genéricos, ha dicho que se ha presentado una propuesta ya de decreto de urgencia para garantizar la provisión de medicamentos genéricos en boticas y farmacias a nivel nacional. Y ha dicho que finalmente no se prolongó la vigencia del decreto que caducó en su momento, en febrero, 25 de febrero me parece que fue que caducó, porque había que mejorar la norma y que la lista de los 34 medicamentos quedaba corta. Había que hacer un trabajo para desarrollar un proyecto mejor. ¿Cuál es su posición sobre lo que viene haciendo el Ministerio respecto puntualmente al tema de los genéricos? Tú no dejas algo hasta que no tienes algo mejor. Si no lo tienes, construirlo listo, y en ese caso derogas lo anterior. Pero no te puedes quedar sin nada en el camino. Esto, la intención cuando el 2019, en el esfuerzo que hizo con la gestión la doctora Tomás, empezamos este trabajo. 34, 40 medicamentos genéricos. Teníamos que seguir creciendo. Se prolonga el 2020 en medio de la pandemia. El inicio de febrero, el Colegio Químico Farmacéutico, en una actitud que todavía no entiendo, le dice al ministro que no renueve lo que iba a vencer el 24 de febrero, y lo dejan vencer, y no tenemos. Es decir, otra vez reactivos, cuando ya el problema estalló, cuando sale la sociedad civil, las agrupaciones de enfermos, de pacientes, los medios de comunicación a llamar la atención, se reacciona. Aquí no solamente hay que de inmediato prolongar la existencia y mejorar lo que tenemos y hacer algo más amplio, sino investigar Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Contraloría, Congreso de la República, qué es lo que ha pasado acá, porque esto es muy grave. De acuerdo, permítanos, doctor Carbone, ir a una pausa después de la cual queremos retomar nuestra conversación con él sobre este tema, también sobre el abastecimiento de los medicamentos en los hospitales públicos. Y quisiera que nos explique cuál ha sido el papel que usted cree que ha tenido en este asunto el Colegio Químico Farmacéutico, sobre el cual se ha limitado a decirnos que no entiende lo que ha hecho hasta ahora. A las 9:08 de la mañana retomamos nuestra conversación con el exministro de Salud, Fernando Carbone. Estábamos conversando con él con relación a esta norma que quedó sin vigencia y que garantizaba un stock mínimo de medicamentos genéricos, de una lista de más de 34 para ser exactos, de medicamentos genéricos que podían ser adquiridos para garantizar que hayan esos medicamentos y que la población pueda pues elegir finalmente, si no tiene presupuesto para adquirir uno de marca o no quiere adquirir uno de marca, que vaya y compre el medicamento genérico de su preferencia. Hay una duda al respecto de la calidad de los medicamentos genéricos, doctor Carbone. ¿Usted diría que los medicamentos genéricos son exactamente igual a los de marca en el Perú? Sí. Sí. Si hay una buena vigilancia, que eso corresponde también a parte de los órganos especializados del Ministerio en materia de bioequivalencia, biodisponibilidad y los demás factores, no tiene que haber diferencia entre un medicamento genérico, uno de marca, uno genérico de marca de un mismo laboratorio o de medicamentos genéricos entre distintos laboratorios. Esa vigilancia le corresponde a los órganos especializados del Ministerio. Como en todo país, puede haber contrabando, puede haber fabricación negra, puede haber
sabemos muchas veces que se fabrican, entre comillas, medicamentos en determinados lugares que falsifican cosas y lo que ponen es yeso, azúcar u otras cosas. Entonces, con un buen cuidado, con unas buenas medidas, tanto nacionales como internacionales, no hay diferencia entre el efecto que produce un medicamento genérico y un medicamento de marca. De acuerdo, muchas gracias por tu respuesta clara y precisa. Quería preguntarle otro tema. Durante los últimos días hemos entrevistado aquí en RPP a varios colegas suyos médicos que nos han sostenido que discutir sobre la situación de los genéricos en la farmacia es un factor de distracción frente a un problema más importante, que sería, según ellos, el desabastecimiento de los hospitales públicos, tanto de MINSA como de salud. Y dicen que 80% de los medicamentos que se distribuyen en nuestro país proceden de los hospitales públicos. ¿Esto es exacto o no, doctor Carbone? Esa es la proporción, es correcto, pero tenemos todavía dificultades en el sistema para mantener ese stock permanente. Por lo tanto, la posibilidad de encontrar genéricos, que no deberían ser 31, 34, 40, deberían ser todos los que se puedan y que ya al vencer las patentes de la Organización Mundial de Comercio pudieran estar a disponibilidad con la debida vigilancia, como lo ha dicho la señora Huertas, da una posibilidad para que lo que por algún momento no encuentras en el sistema de salud, lo encuentres en el ámbito privado de una forma muy accesible. Acuérdense que el 40% del gasto de bolsillo, hasta el 40%, sigue siendo fundamentalmente en medicamentos y en genéricos. Entonces ahí hay un mercado de miles de millones de soles para la gente pobre o empobrecida, que ha aumentado mucho en el país, que hay que cautelar, y eso hay que cuidarlo. Por eso ahora, creo yo que las Carbone, cadenas farmacéuticas incluso se han curado en salud y han salido a decir, no, nosotros vamos a seguir brindando genéricos. Lo han dicho porque evidentemente, resultaba escandaloso, pero es solo un problema de desidia que el Ministerio de Salud no se haya percatado de que iba a terminar la vigencia de la norma, o también se habla de lobby o intereses detrás de esta oposición a la venta de genéricos, eventualmente. Por eso pido una investigación en lo que compete a cada uno: Congreso, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, porque hay un atentado contra la vida y la salud, Defensoría del Pueblo. Hay que aclarar esto. Allá hay muchos intereses, hay mucho dinero, tenemos que saber, o sea, sabían, les dijeron, algunos abogaron porque no se renueve. ¿Cómo vas a dejar de tener algo que puede ser perfectible si no tienes algo mejor? Manténlo y defiende la vida y la salud de las personas. Y vuelvo a decir, hay un efecto de acumulación de toda una serie de problemas de salud. Entonces esto no es una raya más al tigre, porque nos estamos aproximando a una situación muy seria de deterioro de la salud y de la vida de los peruanos y peruanas. Entre esos factores, sin duda, cuenta el tema del dengue. ¿Cree usted que el Estado viene aplicando una política de salud pública frente al dengue adecuada o es eficiente? Albert Einstein decía que hacer las mismas cosas y esperar un resultado diferente se llama locura. Si estás haciendo cosas diferentes, ¿por qué tenemos 3 veces lo que teníamos el año pasado en una misma fecha en materia de dengue? Pero si tienes lo mismo en problemas de leptospirosis, de leishmaniasis, de malaria, de hepatitis, de tuberculosis, de desnutrición, de anemia infantil y de otros problemas más, aquí hay un patrón de acumulación. Entonces no es una situación fortuita y algo no está funcionando bien. De acuerdo, doctor Carbone, le agradecemos los minutos que nos ha regalado y el análisis que ha hecho sobre la situación. Muy amable, buenos días. Buenos días a usted. Buenos días.